Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Estamos acá dando inicio a esta nueva propuesta de filosofía del pórtico. En esta ocasión vamos a estar pensando la simulación en la era de las pantallas. Te doy la bienvenida a vos también, Tom. ¿Qué tal, Sof? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Y bueno, la idea es en este encuentro presentar la propuesta, especialmente articulando conceptos de Deleuze y de Ito Steyer que van a venir un poquito más adelante, pero por lo menos queremos dar un pantallazo, valga la redundancia, para empezar a entrar en este marco conceptual. La idea es empezar a pensar un poco esa herencia que tenemos en las sociedades occidentalizadas y que tiene que ver con un modo de representación predominantemente visual, y quisiéramos preguntar cómo es que va mutando el modo de aparecer en el espacio público en este tipo de sociedades que está orquestada mediante técnicas no solamente de disciplinamiento, sino también de control infinitesimal de los cuerpos. No se preocupen que ya vamos a estar hablando de qué se trata esto, pero sobre todo, cómo muta ese modo de aparición a partir de las redes sociales y las pantallas en la actualidad, sobre todo del 2010 para adelante, que hace que el espacio público no solamente se dispute a la hora de salir a la calle, sino también a la hora de aparecer en estos medios masivos. Ustedes han leído dos textos, el de Deleuze, que es Podata sobre la sociedad de control, que obviamente ahora lo vamos a llevar recontra a fondo, y Poder Cuerpo, que es una entrevista que le hacen a Foucault, ¿no? Esto que decía Sof es muy importante. Bueno, no tengo conocimientos previos ni sobre uno ni sobre el otro autor. Lo importante aquí es que Deleuze retoma a Foucault, así que lo más interesante va a ser leer esa lectura, valga la redundancia, que hace Deleuze en torno a lo que deja Foucault. ¿Qué quiero decir con todo esto? Vamos a estar, obviamente uno no puede hacer un recorrido histórico completo, pero sí necesitamos hacer algunas apreciaciones bien concretas antes de entender esto que vamos a llamar sociedad de control. Ustedes habrán advertido en el programa que el primer encuentro está pensado en torno a esto, ¿no? ¿Qué son las sociedades de control? Pero no podemos entender su funcionamiento para luego ver, paréntesis, recuerden que Foucault y Deleuze lo piensan en Europa, nuestra intención es traer ese análisis aquí, a estas regiones, por lo menos para entender hoy lo que está sucediendo o hacer una lectura bien aguda, ¿no?, de los acontecimientos que tenemos hoy. Pero para poder llegar a comprender el funcionamiento, decía, de la sociedad de control, es necesario estar al tanto del recorrido teórico que hace Foucault respecto a las anteriores sociedades, es decir, a los tipos de sociedades que anteceden a la de control. Que de hecho, esta expresión de control la usa mucho más Deleuze que Foucault, en un sentido concreto. Ya vamos a ver esto, no se preocupen. Por eso es una mixtura entre el trabajo que deja Foucault, que se muere en el 84, y que una vez muerto Foucault, ya hablaremos de esto, Deleuze recupera de manera magistral, dando un montón de clases, esto quizás ya lo saben, si no lo referiremos, y completa el análisis, si se quiere. Completar es una pretensión, creo yo, o demasiado pretencioso, porque siempre hay que seguir pensando, pero recupera el desarrollo teórico de Foucault para pensar el funcionamiento de las sociedades de hoy. Digo de hoy, las de Deleuze son un poco más viejas, Deleuze se muere en el 94, pero funcionamientos que siguen estando presentes hoy. Eso es lo que nos va a interesar. Siempre detectar en los textos herramientas que se vuelvan útiles, esto lo pide Foucault incluso, para pensar nuestros tiempos, ¿no? Exactamente. Esto que probablemente ya hayan escuchado de Foucault, que es que los conceptos son herramientas, así como un destornillador Claro. es una herramienta para abordar problemas, ¿no? Y hay que usarlas en función de precisamente eso que queremos construir o desarmar. Ahora lo que vamos a hacer, y ya entramos en la dinámica de los contenidos, es hacer una breve presentación de estos dos autores. Ustedes se preguntarán quiénes. Bueno, Foucault, Deleuze,
¿Por qué hago esta aclaración? Porque en la presentación formal el autor es Deleuze, pero como acabo de explicar y ahora vamos a profundizar esta explicación, no podemos entender la propuesta particular que hace Deleuze en este texto, que es la que nos interesa para luego conectar con Nito Steyer. De hecho, allí va a estar el grueso, lo más potente de este taller, de este módulo, pero no podemos avanzar sin antes hacer este recorrido, esta articulación con el pensamiento de Foucault. Para tal fin, lo que hicimos fue agregarles también esta entrevista llamada Poder Cuerpo que le hacen a Foucault en el 75, ¿no? Una revista que se llama Quel Corps. Ahí lo tienen referido igualmente como nota a pie de página. Pero justamente para poder ingresar en esa zona particular, vamos a hacer una breve referencia a estos dos autores primero. Obviamente cuando llegue Ito, también haremos un repasito contextual de su obra, ¿no? Que como siempre decimos, ya nos habrán escuchado quienes vienen a nuestras propuestas, las biografías o las referencias biográficas nos interesan, nos importan en tanto y en cuanto son decisivas para alguna cuestión conceptual, ¿no? de la obra, no por mera revisión biográfica, ¿no? Eso lo vamos a referir siempre a qué tanto de lo personal se filtra en una obra o no. Allí siempre nos intentamos detener un poquito sin caer en un exceso de biografía, ¿no? Sof, como siempre nos gusta decir. Exactamente, y en este caso los datos biográficos son fundamentales porque, como sabrán, son autores que fueron referentes del Mayo francés, esa revuelta estudiantil, pero también de trabajadores, trabajadoras, que sucede en Francia, pero que tiene repercusión también en el resto del mundo. Y entonces acá es muy evidente que se cuela algo de lo personal en esa situación política. Sí, desde ya. Bueno, y te digo más. Esto que nos interesa presentar, o cómo nos interesa presentar a los autores, va muy de la mano de este acontecimiento que vos referís, Sof. Como no lo vamos a estudiar a fondo aquí en esta oportunidad, aquí les proponemos una pausa de ir a investigar por su cuenta qué es el Mayo francés en concreto, si les interesa, no es que es fundamental, ¿no? Está bueno saber lo que es este clima de sedición, de revuelta que hay, sobre todo en París, ¿no? Por eso se llama Mayo francés, y que arrastra a varios de estos intelectuales. Es muy importante nombrarlos como son, y ya van a ir advirtiendo por qué es preciso reconocer que Foucault, Deleuze, Sartre, Merleau-Ponty, Simone de Beauvoir, no hay mucha mujer, ¿no? No es un dato menor ya lo advertirán, pero que son intelectuales, que se están queriendo involucrar en estas cruzadas estudiantiles, en estas sediciones, y que va a haber una situación particular que referir en torno a esto, ¿no? ¿Por qué los intelectuales allí se están metiendo? ¿Son necesarios los intelectuales? Esta pregunta no me la estoy haciendo yo, sino que se la hacen justamente estos dos autores, Foucault y Deleuze, en un texto que no vamos a estar trabajando aquí, pero de pronto también recomiendo. Esto vamos a hacer mucho, ¿no? Recomendar textos que complementan muy bien todo esto, pero que por tiempo no vemos, que son es el texto Los intelectuales y el poder. Así lo pueden hallar, que es un diálogo entre Foucault y Deleuze en torno a cuál es el rol del intelectual dentro de este clima que están viviendo. Es una entrevista posterior al Mayo francés, en el 72, y es la gran inquietud, ¿no? Si el intelectual se vuelve servil al poder dominante o a las clases dominantes de una época, como nos gusta decir siempre parafraseando a Sartre, si le alquila la pluma al poder o a la burguesía, en ese caso particular que es la época de Sartre, o si hace lo que van a proponer Foucault y Deleuze, lo estoy diciendo de manera muy resumida porque no es lo que más nos importaba hoy, instaurar condiciones para que las voces postergadas de siempre o sistemáticamente marginalizadas puedan emerger y hablar por sí mismas, no siempre representadas por, ¿no? Ese trabajo es fundamental y solo se puede poner en marcha, y acá ya me voy acercando a lo que nos interesaba, si se da ese reconocimiento del lugar de poder que cada quien ocupa, ¿no? Esto siempre nos gusta decirlo y lo estamos refiriendo en cada oportunidad que lo creemos necesario, ¿no? Y me animo, Sof, también a señalar, esto tómenlo como propuesta, por favor, o como una invitación, a algo primordial en Foucault en el inicio de cada análisis que él lleva adelante, sea lo que sea que queramos pensar,
hacerlo una vez que hayamos reconocido justamente que todos estamos en situación de poder y a su vez ir en busca de advertir cuál es la localización exacta de cada quien en la red del poder. Ustedes dicen, bueno, pero ¿por qué me están hablando de red, poder? Lo vamos a ir explicando todo esto, no se preocupen. Pero dejo presente esta pregunta para que ya la puedan anotar o tener en mente, que es como sustancial, ¿no?, en todas estas inquietudes o análisis que podemos llegar a hacer. Sí, es clave para pensar la microfísica del poder y para entender que la política no solamente se manifiesta de forma representativa, Claro. sino que a veces opera en un nivel microfísico en donde se juega también lo político. Vamos a estar haciendo esa diferencia entre la política representativa y lo político como algo que aparece en un nivel más sutil, imperceptible, incorporado, hecho cuerpo. Y justamente el Mayo francés es un acontecimiento importante porque, por lo menos en un primer momento, hay una organización política, pero acéfala. Acéfala significa sin cabeza, sin líder, sin representante, lo cual es completamente novedoso porque estamos históricamente en Occidente muy acostumbradas y acostumbrados a la política representativa, con líderes, con banderas, es decir, a esa política partidaria, mientras que el Mayo francés en sus inicios aparece espontáneamente como una organización colectiva articulada de esta manera que les decía, ¿no? Acéfala. Bien, genial la referencia, Sof, porque de hecho en este recorte que voy a hacer para hablar de algún acontecimiento biográfico de los autores, justamente me voy a frenar en ese tiempo, ¿no?, en ese acontecimiento que es el Mayo francés. Que bueno, invito a que sigan investigando porque vos decís movimiento acéfalo, sin jerarquías. Pongo ahí la duda, ¿no?, para pensarlo más a fondo y no llevarnos respuestas ya como absolutas. No dejemos de recordar o reconocer que los intelectuales se meten allí y no todos los intelectuales hacen la tarea que Foucault propone hacer, la de reconocer que no son indispensables, que de hecho las masas no necesitan de los intelectuales para saber o para reconocer una opresión. Ese chamullo, ¿no?, que Foucault detecta, sobre todo en el academicismo, bueno, se sigue filtrando. De hecho, les queda a ustedes hacer la tarea de ir reconociendo en qué deviene o en qué se convierte esa revuelta en los años posteriores. Y acá me acerco a lo que me interesaba. ¿Por qué el Mayo francés es un acontecimiento a referir justo aquí que estamos por trabajar en un cruce Foucault-Deleuze o en una recuperación que hace Deleuze de Foucault? Porque, bueno, previo algo fundamental, por si no lo saben, capaz que sí, pero acá no contamos con eso. Son dos autores franceses, dos autores que viven mucho tiempo en París, ¿no?, y que se conocen justamente, sobre todo a partir de este acontecimiento que es el Mayo francés. Algo importante en esto, no perder nunca de vista de aquí hasta que termine este taller, y bueno, también lo propongo para sus propias investigaciones, no perder de vista, decía, desde dónde escriben Foucault y Deleuze, ¿no? Porque no es lo mismo escribir en Europa de la década del 60 o de la del 60 hasta el 90, que es el momento de mayor producción de ambos, ¿no? Digo, 90 a 94 se muere Deleuze, que escribir en otras regiones como Latinoamérica, ¿no? Esto que siempre recuperamos al reconocer, perdón, que nuestras regiones son regiones occidentalizadas, ¿no? Es decir, que se encuentran bajo el yugo, bajo la presión de lo que siempre sucede en Occidente. Exacto, incluso el concepto de civilización es un concepto bien eurocéntrico. Tanto la palabra civilización como cultura, y si cursaron otros módulos me habrán escuchado decir esto, hacen referencia a lo mismo. Civilización es una palabra francesa o de origen francés y cultura es de origen alemán, pero en ambos casos se definen en oposición a barbarie. Entonces, todas las regiones colonizadas, como es nuestro caso, hemos heredado esa cultura europea
Y seguimos viendo a Europa como si fuera el lugar a donde llegar, ¿no? El primer mundo. Sí. Entonces intentamos igualar muchas veces en la construcción de nuestros estados y de nuestras políticas públicas eso que pasa en Europa. Herencia que además, te agrego, Sof, es impuesta, ¿no? Después podríamos leer entre líneas cómo se lleva a cabo esta imposición. Sí. Pero bueno, es lo mismo que estás diciendo vos para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Y que sigue sucediendo Sí, de maneras múltiples, más difusas si querés, pero que sigue siendo llevado a cabo. Claro, es una herencia sumamente violenta y que tiene que ver con un exterminio, ¿no? En el origen de la civilización Exacto. está el exterminio y por lo tanto es interesante pensar que eso que llamamos civilización es lo más salvaje que puede existir. Bien, perfecto. Bueno, retomo un poquito, hacemos esa apreciación y no la olvidemos. Dale, pero es muy importante esto porque entonces tiene sentido estudiar estos autores europeos porque si no también se pueden preguntar, che, ¿por qué estamos estudiando a Foucault o a Deleuze si estamos en Argentina? ¿Cuánto nos interpelan sus textos si la situación de Europa es distinta a la nuestra? Y bueno, justamente nos interpela porque es nuestra herencia o es lo que recibimos y a partir de ahí podemos pensar nuestro presente, ¿no? No podemos entender nuestro presente si no es yendo a la historia. Exacto. Y bueno, estos autores hacen un recorrido genealógico muy interesante de esa historia que también es nuestra historia porque es lo que heredamos. Perfecto. Sí, ahora lo voy a advertir de acuerdo a las referencias de las etapas en el pensamiento de Foucault muy brevemente, pero él en una influencia notable respecto a la filosofía de Nietzsche, hace un recorrido histórico totalmente novedoso o a contrapelo, como nos gusta decir siempre, que es advertir cómo la filosofía occidental o la historia de la filosofía occidental es una historia de negación de las diferencias, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo con Foucault esto se va a problematizar. De hecho, cuando a él le preguntan, bueno, ¿qué sos vos, Foucault? ¿Sos un filósofo, psicólogo? Más allá de lo que haya estudiado, él dice, bueno, a mí en concreto, si se me quiere catalogar de una forma, me gustaría que siempre me piensen cercano a hacer una historia de las problematizaciones, ¿no? Eso va a estar presente y lo vamos a estar recuperando cada vez que podamos. Bien, hechas estas referencias, estas aclaraciones, Foucault y Deleuze, franceses ambos, siglo XX, Foucault nace en 1926, muere en el 84, ahí se interrumpe su obra porque justo él está publicando el último tomo de su gran obra que es Historia de la Sexualidad, ahora les hago una breve referencia a eso. Y respecto a Deleuze, también recontra contemporáneo, como decíamos, él nace en el 25 y muere en el 95, también producto de una enfermedad, en este caso de cáncer, pero él toma la decisión de ponerle fin a su vida, de volverse soberano de su muerte, por decirlo de algún modo, y se termina lanzando desde el balcón de su departamento, ¿no? Se termina suicidando. Entonces ahora sabiendo que son contemporáneos, que comparten incluso la misma región, por ende están cercanos a problemáticas muy similares, quiero referir esta situación en la que Foucault, cuando regresa de Túnez, Foucault se va a dar clases allá 2 años y justo vuelve para cuando sucede el Mayo francés, y una vez consumado este acontecimiento que es decisivo, él es nombrado director del Departamento de Filosofía en la Universidad de Vincennes. La Universidad de Vincennes es esta universidad experimental que nace producto de la revuelta estudiantil, que es como uno de sus grandes hitos, ¿no? Hago una aclaración. Universidad de Vincennes, también conocida como París 8, hoy la van a conocer como París 8, y lo más importante sí es entender lo que yo decía hace un rato, en qué ha devenido este lugar, ¿no? Que en su momento nació como experimental, como revolucionario o como un lugar para poner en juego todas las hegemonías, bueno, en qué ha devenido hoy, ¿no? Claro, hoy es una institución propiamente dicha e incluso una institución muy reconocida, Sí. Pero en su procedencia todo lo que tiene que ver con lo burocrático no estaba. O sea, no se pasaba asistencia, no te daban un certificado, un diploma, una licenciatura por haber ido ahí. La manera en que se elegía a los
profesores, profesoras que aparecían ahí, era bastante novedosa, ¿no? Porque tenía que ver con una charla, una puesta en común colectiva y había que presentar una tesis, defenderla. Sí, nada que ver con, aunque se filtraron algunas cuestiones, pero nada que ver con esto actual del concurso por puntaje, ¿no? Vos y Claro. yo, Sof, que ejercemos la docencia, sabemos que estamos adentro o afuera de ciertas posibilidades de acuerdo a qué puntaje tenemos. Y los Claro. puntos se ganan, es como una carrera, ¿no? Lo decimos siempre, se ganan de acuerdo a cuánto hayas asistido a congresos, cuánto estudiaste. Y atentis con algo que ya lo dejo presentado. Va a tener mucho que ver con esto propio de la sociedad de control, que ya lo habrán advertido si leyeron, que es la formación permanente, ¿no? Es muy interesante, ya tengámoslo como un ejemplo que nos va a potenciar el abordaje, ¿no? Sí, exactamente. Hoy los cargos se ganan más bien cuantitativamente, Exacto, por sí. cantidad de puntos o de méritos, mientras que esa selección que aparecía en París 8 era más cualitativa. Buenísimo. Y por lo tanto, mucho más, hoy podríamos decir, bueno, arbitraria, no sé, lo podemos preguntar. Y también algo diferente a cómo se organiza actualmente la institución es que cualquiera podía asistir a cualquier clase. Y eso hacía que, por ejemplo, en una clase de filosofía no hubieran estudiantes de filosofía exclusivamente, sino que había gente del mundo de las artes del movimiento, gente del mundo de la papiroflexía, gente o que no pertenecía a estos circuitos más especializados, ¿no? Mucha gente heterogénea que convergía en esos espacios y que por alguna razón le interesaban esas clases que se daban ahí, o exclusivamente la clase del profesor Foucault o del profesor Deleuze. Pero en el cruce de esos registros muy diversos surgían cosas bastante novedosas, sobre todo a partir de las intervenciones, ¿no? De los alumnos y de las alumnas. Bien, y me das el pie, Sos, para completar la referencia que estamos haciendo, que es que justamente una vez que Foucault es nombrado director del Departamento de Filosofía, ahí en esta universidad, paréntesis, fíjense que digo director de, se siguen manteniendo algunas jerarquías, eso lo dejo para que lo pensemos en otra oportunidad y para también analizar el devenir de esta experiencia que es la Universidad de Vincennes a lo que hoy es París 8. En el 69, un año después, Foucault invita a Deleuze a que dé clases ahí. La propuesta le encanta a Deleuze, justamente por todo esto que estaba señalando Sof, y ya se va a quedar hasta el 87, que es cuando se retira definitivamente de la docencia, ¿no? Y después se muere unos años más tarde. Pero fíjense lo importante que es este acontecimiento y qué implican en el desarrollo de toda la obra de Deleuze, porque como ella decía recién, hay una recopilación muy importante que se hace en torno a estas clases, están ahí desgrabadas. Son un registro muy potente, ¿no? Para que puedan incluso sortear algunas dificultades que aparecen en sus textos que no son clases, ¿no? Entonces, bueno, esta es la referencia entre Foucault y Deleuze. Hay una relación, no vamos a hablar de amistad porque ya eso también nos llevaría a preguntarnos por qué es la amistad o cómo la entienden Foucault y Deleuze, que no la entienden de manera clásica, pero hay una relación, ¿no? Hay un vínculo, hay un contacto y hay además entrevistas entre ellos dos que, como la que mencionaba yo al principio, que es la de los intelectuales, el poder. Bien, vamos a los textos entonces. Ustedes tenían, por un lado, Postdata sobre las sociedades de control, que es un artículo que Deleuze publica en el 90. Ese mismo año lo publican acá en Argentina, otros tiempos, ¿no? En donde lo que se escribe allá llega con mayor velocidad. Aparece en la revista Babel, traducido por Martín Caparrós, capaz conozcan. Y por otro lado teníamos esta entrevista Poder-Cuerpo que Foucault tiene con Quel Corps, que es una revista de ahí de Francia, en 1975. Ambos textos parten de ciertos supuestos. Esos supuestos son los que vamos a revisar ahora para poder llegar a percibir el alcance de estas dos producciones. Lo primero que nos vamos a preguntar, hemos dividido este desarrollo en varios tópicos, los van a ir notando, este es el primero, atravesado por la pregunta en torno al poder. ¿Qué es el poder? Y preguntarse por el poder ya es preguntarse por su funcionamiento. Esta apreciación que hago va a ser muy importante. Para poder acercarnos a un planteo bien concreto en torno a esta pregunta,
lo que tenemos que hacer es estudiar cómo el ejercicio del poder ha ido transformándose desde el inicio de la modernidad, ahora vamos a comentar esto, hasta nuestros tiempos. Para advertir justamente ese despliegue del ejercicio del poder a través de las distintas épocas, para ordenarnos esto, Foucault nos propone pensarlo en el pasaje de unos tipos de sociedades a otros, comenzando por la sociedad soberana hasta la sociedad de control, pasando en el medio por la sociedad disciplinar. Ese es el recorrido que les proponemos. Estudiar el ejercicio del poder en esa progresión, en ese pasaje de una sociedad a la otra. Notarán algo, y esto es importante ya aclararlo, que los mecanismos que reconozcamos en una sociedad pueden estar presentes en las siguientes, pueden convivir con nuevas prácticas e incluso para un análisis que haremos ya en el tercer encuentro, por allí cuando entremos con Ito Steyer, quizás incluso la sociedad de control, estos tiempos que no llegó a vivir Foucault, por ende nos toca hacer el trabajo a quienes nos interesa pensar las problemáticas actuales, quizás podamos advertir, lo vamos a poner en discusión, funcionamientos propios de la sociedad soberana en nuestros tiempos hoy, ¿no? En lo que está pasando hoy en día. Vamos a poner mucha atención en eso. Pero el recorrido Foucaultiano es el siguiente, el que acabamos de nombrar: sociedad soberana, sociedad disciplinar, sociedad de control. Ubico en tiempos cada sociedad o cada momento histórico, así ustedes lo pueden organizar y luego ir entendiendo. Cuando hablamos del inicio de las sociedades de soberanía o sociedad soberana, estamos hablando del comienzo de la modernidad, insisto con esto, siglo XIV-XV, con su asentamiento más decisivo en el XVI-XVII, y ya vemos en el siglo XIX, finales del siglo XIX y comienzo del XX, la aparición de las sociedades de disciplina. ¿Hasta dónde van a perdurar en su funcionamiento las sociedades de disciplina? Insisto, no es que se van de un momento al otro y no es que cuando tenemos la aparición de las sociedades de control ya se acaba la disciplina, sino que hay una convivencia. Convivencia, como decía, de las prácticas, ¿no? De los mecanismos de poder inherentes a cada tipo de sociedad. Pero, como decía, las sociedades de control empezarían a emerger en la década del 60, ¿no? Ya estamos en el siglo XX. En adelante, y lo que nos toca pensar ahora, insisto, esa va a ser nuestra tarea. Para tal fin nos ayudaremos con Ito Steyer, que es mucho más actual, ¿no es cierto? Y que ya piensa cosas que ni Foucault ni Deleuze pudieron pensar, que son el despliegue de Internet, las redes sociales y todo lo que tenemos hoy en día a nuestro alcance. Lo que nos interesa entonces que puedan ir advirtiendo es cómo el avance de la modernidad, y recuerden que hablar de modernidad o avance de modernidad es advertir el paulatino posicionamiento de la burguesía como clase social dominante, cómo ese avance está sustentado, incluso caracterizado por progresivas modificaciones en los modos de acción del poder. Esto es lo más importante en el estudio que estamos haciendo. Detectar las decisivas variaciones que el ejercicio del poder va adoptando con el correr del tiempo. Insisto con esto, no es lo mismo los modos de acción del poder en la sociedad soberana que los modos de acción del poder en la sociedad de control que vamos a estudiar. Bueno, para poder entender esto tenemos que hacer el desarrollo o pensar y analizar el desarrollo, cómo progresivamente ha ido mutando el ejercicio del poder. En concreto, lo que Foucault muestra es cómo con el avance de la modernidad hasta el siglo XX y particularmente, insisto, década del 60-70, que bueno, ya es cuando él está por morir y hasta ahí tenemos su trabajo conceptual, cómo en ese periodo histórico el ejercicio del poder se va volviendo cada vez más sutil, cada vez más difuso, es decir, cada vez más micropolítico. Esta es la tesis primordial que tenemos que rastrear para entender justamente nuestro tiempo hoy o la sociedad de control en la que vivimos, ¿no? Claro, y toda micropolítica implica también una microfísica. Es decir, que el poder se encarna, se incorpora, se hace cuerpo, esto que decíamos al principio, se materializa y por lo tanto volvemos a la tesis inicial de que ningún cuerpo es un dato natural, sino que incluso los cuerpos son construcciones culturales. Claro. Y eso no significa que solamente se construye a nivel discursivo, lingüístico, o sea, no estamos diciendo que la performatividad se da a un nivel meramente de lenguaje, sino que
también el cuerpo es una performance en un sentido material, ¿no? En una composición de gestos, un conjunto de hábitos que se han adquirido, que se han contraído, y esos hábitos no son casuales, porque muchas veces tienen que ver con todas estas prácticas de disciplina y de autocontrol, que no es más que la disciplina introyectada y que ya vamos a ir viendo de a poco, pero que están direccionadas, ¿no? Que tienen fines específicos y que nos domestican desde que somos muy, muy pequeños o pequeñas, hasta que crecemos y ya la tenemos súper incorporada. ¿Sabes que esto que vos señalás, Sof, está buenísimo? Y pedimos especial atención en torno a esto, porque si yo advierto, que es lo que hace Foucault, paréntesis, Foucault en su mismo desarrollo teórico advierte que él mismo se equivocó o que el estudio que él hizo en torno al poder es insuficiente por la concepción del poder que elaboró. Pero acá hay algo que es clave. Si yo advierto que los modos de acción del poder van mutando, también tiene que ir mutando su abordaje. Entonces, lo que Foucault va a ver como primordial es que estos nuevos modos de acción exigen un abordaje ahora, como decías vos, Sof, microfísico. Es decir, que permita estudiar al poder, analizarlo en sus despliegues más ínfimos, en sus modos más imperceptibles, ¿no? Esto que estábamos diciendo hace un rato. Pero bueno, para llegar a eso va a faltar un poco y Foucault justamente lo detecta con la aparición de las sociedades de disciplina, que van de la mano con la aparición de los lugares de encierro. Ya vamos a analizar esto, ¿no? Empecemos por el primer tipo de sociedad. Insisto, comienzo de la modernidad, aparición de los estados-nación. Sociedad soberana, cuando hablamos de sociedad soberana hablamos del poder soberano o de un ejercicio del poder soberano. Sí, acá te interrumpo un segundo, Tom. Dale. Porque a veces suponemos que los estados existieron siempre, es decir, cuando nos referimos a un estado-nación, estamos señalando esa estructura articulada por una constitución civil que termina definiendo esa institución cuyos límites son bien territoriales, ¿no? Geográficamente delimitado, y la constitución civil rige precisamente sobre el estado que sea, del que estemos hablando. Esa institución-estado no existió siempre, aparece en la modernidad. En la modernidad es donde se construyen tres cosas que son fundamentales y necesarias para que exista un estado. Primero, se construye la historia, es decir, aparecen los primeros mitos fundacionales que narran la historia no solamente de las naciones, sino la historia universal. No hace falta que sepan de Kant, de Hegel, pero son los autores que en gran medida escriben por primera vez las narraciones, los relatos de la historia universal, que en ese momento se pretenden objetivos, que de alguna manera nos cuentan cómo es el mundo y cómo es la historia del mundo, por lo menos occidental, aunque en rigor hoy sabemos que, como todo relato, es también una construcción ficticia. Pero bueno, primero se necesita una historia en común que aparece precisamente en la modernidad. Después se necesita también una lengua común, porque en las distintas regiones se hablaban distintos dialectos y por primera vez se unifican los idiomas. Por ejemplo, los estados prusianos alemanes adquieren la lengua oficial del alemán que la da en gran medida Lutero con la traducción por primera vez de la Biblia, que estaba en latín al alemán. Pero bueno, esto pasa en todos los estados de Europa, se empiezan a unificar las lenguas, tienen un idioma oficial. Por otra parte, se delimita bien el territorio. Tengan en cuenta que tierra y territorio no es lo mismo, porque la Tierra es una, el planeta Tierra, mientras que territorio es un concepto jurídico y que implica propiedad. O sea que el territorio siempre es de alguien, especialmente de una institución que es el Estado. Entonces se fijan geopolíticamente los límites territoriales. Y por último, se unifica la ley. Es decir, se construyen las constituciones civiles que en ese periodo de transición que narraba Tom, del feudalismo al capitalismo, intentan gestionarse constituciones civiles en su pretensión, por lo menos, lo más laicas posibles. O sea, se intenta
escindir la iglesia del Estado, que después sabemos que no funciona porque hasta el día de hoy siguen tejiendo alianzas, pero la pretensión es generar constituciones laicas. Entonces, esas 4 cosas son necesarias para que existan los estados. Repito por las dudas, se necesita una historia en común, una lengua, un territorio y una legalidad, o sea, una constitución civil. Y esas 4 cosas aparecen justamente en la modernidad. Por eso decimos que es en la modernidad en donde no solamente se crea el Estado como institución, sino también las prácticas que producen nuevos cuerpos, ¿no? Un nuevo modo de producción capitalista produce nuevos cuerpos que sean funcionales a ese sistema y sobre todo que puedan cumplir con las exigencias, con los ritmos laborales, con las velocidades que exige ese nuevo modo de producción y también de existencia, ¿no? Sí. Porque en definitiva instaura un nuevo hábitat, territorio, cuyo modelo es el de desarrollo económico. Bien. Esa aclaración siempre nos ayuda porque de pronto es muy difícil, ¿no? Identificar este comienzo, al no haber sido un comienzo brusco, repentino, sino algo que se dio en estos siglos, en estas transiciones, como decía antes, 14, 15. Y uno se pregunta, bueno, ¿pero qué es un Estado-nación? ¿Qué es un Estado moderno? ¿No hubo siempre Estado? Bueno, de hecho no, sino que es una invención de la modernidad y que va de la mano con el desarrollo del capitalismo, ¿no? Del capitalismo competitivo inglés en sus inicios y con lo que tenemos hasta hoy. Claro, y es clave porque Foucault estudia muchísimo cómo el poder opera afirmativamente, es decir, produciendo determinados cuerpos, pero lo que por ahí no estudia demasiado es justamente la cuestión negativa o la parte represiva del poder. Sí. Y la caza de brujas es un acontecimiento no solamente represivo, sino de exterminio de cientos de miles de mujeres, de cuerpos en definitiva, que en ese momento, en ese contexto, eran considerados cuerpos improductivos. Por eso la categoría de bruja es una invención también, como todo, es una ficción que aparece especialmente con el Maleus Maleficarum, que es ese libro que usaban los inquisidores para, entre muchas comillas, justificar esa matanza y esa persecución sistemática, y en donde ahí narran, bueno, ¿quién sería una bruja? Que básicamente sería cualquier persona que no estuviera cumpliendo ese rol productivo o reproductivo necesario para que funcione el capitalismo. Pero Foucault, y ahora lo veremos a continuación, estudia cómo se producen a partir de ciertos hábitos disciplinares y de control los cuerpos. No obstante, tengan en cuenta que para que se produzcan estos cuerpos, también hubo una instancia de exterminio de otros cuerpos que eran los que estaban en ese momento y eran los cuerpos considerados insurrectos, rebeldes, improductivos y que tenían una relación con el entorno mágica, pero no entendiendo por mágico algo peyorativo, es decir, magia no significa falacia o mentira, sino que justamente implica una relación más cercana y cualitativa con el medio ambiente. Lo que viene a hacer el capitalismo es romper esa visión mágica del mundo y establecer una relación extractivista con el medio ambiente. ¿No? No solo el medio ambiente, sino también con la fuerza de trabajo, ¿no? Bueno, todo eso, claro, todos son fenómenos físicos en definitiva, y pensar la materia o experimentar materialmente implica también estas relaciones que pueden ser tejidas desde un punto de vista cualitativo o desde un punto de vista cuantitativo, entendiendo que ese entorno es un lugar de donde puedo extraer recursos que me dan un beneficio económico, sea recursos de la naturaleza, entre comillas naturaleza, eso que llamamos recurso natural, que puede ser petróleo, agua o lo que sea, cuerpos de animales mercantilizados, pero también en relación al propio cuerpo se puede extraer de él fuerza de trabajo.
desde esta lógica propia del modo de producción capitalista. Sí. Por eso hacía la mención, Sof, este olvido de Foucault, que, insisto, lo señala Federici y otras autoras también, como para que post taller ustedes puedan también advertir, bueno, Foucault nos acerca ciertas herramientas, pero necesitamos algunas otras herramientas más para seguir pensando o llevando a fondo esta problemática. Y acá estamos detectando una. Tanto a Foucault como a Federici les interesa la modernidad o el comienzo de la modernidad y en qué sentido la aparición de los estados-nación van de la mano con el desarrollo del capitalismo. Bueno, perfecto. Foucault nos va a proponer, y ahora lo vemos en detalle, un abordaje del poder microfísico, como decíamos recién. Federici, leyendo a Foucault, toma todo lo que tiene eso de valioso y le señala ciertos olvidos como este que recién vos decías en torno al acontecimiento que es la Casa de Brujas. Pero bueno, hasta aquí con eso, para no irnos tantos por las ramas, les queda señalado para que hagan el trabajo por su cuenta. Sociedad soberana, entonces, ya con todo este contexto aclarado. Comienzo de la modernidad, aparición Estados-Nación, ya sabemos qué es. Vamos a señalar como lógica decisiva de la sociedad soberana algo que en alguna oportunidad quizás escucharon y si no ahora lo estaremos contando, que es la lógica a partir de la cual es ejercido el poder soberano. Y es la siguiente, la del hacer morir y dejar vivir. ¿Qué significa esto? Vamos de a poco. En una sociedad soberana, lo que importa es justamente el cuerpo del soberano. Entonces, para pensar las relaciones de poder allí, en este tipo de sociedades, hay que señalar antes que nada esta preeminencia. Fíjense que con esto ya podemos advertir algo que va a ser importante en el viraje al otro tipo de sociedad, que es, bueno, acá todavía el ojo puesto en el cuerpo del soberano deja a un lado lo que va a ser luego el cuerpo social, ¿no? Que va a ser lo más importante en las sociedades de disciplina. Otra cosa que me interesa señalar como propia de este tipo de sociedad es que lo que tenemos justamente entre el soberano y los súbditos es una relación estática de poder, estática y vertical, es decir, de arriba abajo, del soberano a los súbditos y de los súbditos al soberano. El poder no se mueve más que en esta dirección, ¿no? Y en este sentido, esa relación que se teje entre el Estado es el soberano o un grupo pequeño de personas, esto obviamente depende de qué lugar en particular estemos trabajando o de qué territorio en particular estemos pensando, pero bueno, cuando hablemos de Estado estamos hablando del soberano o a lo sumo un grupo menor de personas, pero siempre en ese sentido, ¿no? De un poder que está siendo ejercido, detentado desde un aparato estatal. Y decía, en este sentido, la relación que se establece entre el Estado y los súbditos es una relación fundada en un pacto territorial. Vos recién decías, Sof, bueno, importantísima para entender la aparición de los Estados-Nación, la noción de territorio. Y es fundamental, porque en torno al territorio es que se genera un pacto entre el Estado y los súbditos. Que lo pongo en palabras más sencillas. Imagínenlo de esta forma. Es el Estado el que le dice al individuo que les va a dar un territorio y que les garantiza que van a poder vivir en paz dentro de las fronteras de ese territorio. Ahora, más allá de estas fronteras, ya se ocupa otro Estado u otro soberano, ¿no? Pero en este sentido, la relación del Estado con los súbditos se funda en un pacto territorial. Insisto con esto, te doy un territorio, te aseguro vivir pacíficamente dentro de él, ¿sí? Y lo que pase fuera de estas fronteras ya no es mi responsabilidad. Entonces, fíjense qué interesante lo que ya podemos ir advirtiendo con esto que es el objetivo fundamental propio de todos los estados modernos en emergencia, insisto, cada uno a su modo, que es la paz social, garantizar la paz social y la vía para lograrla, el contrato social, que es este pacto entre, como decía recién, el Estado, el soberano y los súbditos. Los súbditos que le entregan su libertad al soberano a cambio de una vida pacífica dentro de unos ciertos límites, ¿no? Dentro de un cierto territorio. Ahora, ¿cómo se puede quebrantar este pacto?
¿De qué manera se puede poner en jaque el poder soberano? A través del crimen, ¿no? Foucault esto lo estudia muy bien y muy detalladamente, lo vamos a resumir un poco, pero lo que nos interesa reconocer acá es lo siguiente, que el crimen en tanto infringir la ley, ¿no? Ese daño, implica un desafío directo a la autoridad del soberano. Esto es muy importante que lo retengan para cuando pensemos ahora el próximo tipo de sociedad. Cuando hay una infracción a la ley, cuando se comete algún crimen, lo que se está haciendo es desafiar directamente a la autoridad del soberano. Entonces, el poder soberano siempre, en este sentido, es ejercido ya sobre el daño, sobre la falta, es decir, a posteriori, una vez consumado el daño. Y lo que le sigue al daño, directamente, en sentido inmediato, es el castigo, ¿no? Y lo más importante, lo más interesante en todo esto es que el castigo en una sociedad soberana de este tipo es visible, no está oculto como si luego va a estar en la sociedad disciplinar o progresivamente lo va a estar. Y por eso podemos hablar de la sociedad soberana como una civilización del espectáculo, ¿no? Se visibiliza el castigo a modo de ejemplo, ¿sí? Se ejemplifica el castigo mostrándolo, volviéndolo bien visible. Y lo que tenemos es todas las condenas que se llevan a cabo en las plazas. Hay un libro de Foucault, que no lo hemos mencionado hasta aquí y que tampoco lo vamos a leer en este módulo en particular, que es Vigilar y Castigar, un texto del 75 ya, del último periodo de Foucault, como se le suele reconocer dentro de su estudio. Hay etapas, esto no es decisivo, por eso no lo he mencionado, pero Vigilar y Castigar entraría en la etapa genealógica de Foucault, cuando él ya está entrando de lleno a pensar el poder, ¿no? Es una etapa que está orientada por la pregunta por el poder, que es la que estamos trabajando aquí, ¿no? Decía, en ese texto, Vigilar y Castigar, hay un comienzo que es formidable, ¿no? Por si lo quieren ir a leer y lo pueden considerar para prolongar y ahondar más en estas cuestiones. Tenemos un primer capítulo ahí que se llama El cuerpo de los condenados, en el que Foucault comienza narrando con lujo de detalle, de verdad no tiene desperdicio, vayan a leerlo si pueden, cómo están descuartizando a este muchacho que se llama Damiens, que ha cometido una falta de las que yo hace un rato mencionaba, falta desafío a la autoridad del soberano, y que justamente tiene como castigo la muerte, la pena de muerte, y como tal, para volverse ejemplificadora, es llevada a cabo en un sentido público, en la plaza. Por eso hablamos de la sociedad soberana como una sociedad del espectáculo, o si lo quieren, pongámoslo así, una sociedad en la que los castigos se espectacularizan para devenir ejemplo. Bueno, si hago esto, mirá lo que me va a pasar. Pero importante recordar que el castigo es siempre realizado a posteriori, una vez que yo ya cometí el crimen, ¿no? Una vez consumado el acto, como decía yo hace un rato. Tal vez se pregunten por qué insisto con esto de advertir cómo el poder soberano es ejercido sobre el daño, ya sobre la falta cometida. Y lo que puedo adelantar es que justamente lo que sucederá en la sociedad disciplinar, el viraje en torno a esto, va a ser decisivo de la misma, nos va a permitir entenderla mucho más fácilmente. Por eso les sugiero que retengan esta referencia. Incluso nos ayuda a profundizar en esa lógica que yo mencionaba al principio, propia de la sociedad soberana, que es la de la hacer morir y dejar vivir. Esto es muy importante porque aquí lo que tenemos es un vínculo directo entre el soberano y la muerte, ¿no? De los súbditos, en tanto él decide cuando los súbditos deben morir. Y en este sentido está muy claro cómo el poder en este ejercicio es negativo, es decir, es represivo, prohíbe. Esto va a ser fundamental para pensar su viraje en la sociedad disciplinar. Hablemos de la sociedad disciplinar entonces. Si tenemos que arriesgar un tiempo específico, incluso para Foucault esto es difuso, pero elige señalar un siglo en particular, vamos a hablar del siglo XVIII, como más que nada finales del siglo XVIII,
como momento en el cual se empiezan a forjar nuevos mecanismos de poder que van a llevar a la constitución de nuevos tipos de sociedad como la que estoy señalando, que es la de disciplina, ¿no? La obra fundamental en Foucault para entender todo esto, por si, insisto, quieren ahondar, en este módulo nos interesa más que nada la sociedad de control, que es la que vamos a estar trabajando desde los próximos encuentros, o sea, desde el segundo en adelante, junto a la peli. Pero si quieren ahondar en este abordaje que hace Foucault, vayan a Vigilar y Castigar, que es el libro que mencioné hace un ratito, que es del 75, ¿no? ¿Cuál es el apogeo de la sociedad disciplinar? Si bien recién yo señalé que en el 18, final del 18, ya se empiezan a gestionar los mecanismos de poder propios de este tipo de sociedad, tenemos que hablar del siglo XX. Así como recién referíamos una cierta lógica propia de la sociedad soberana, que tenía que ver con el hacer morir y el dejar vivir, aquí vamos a tener un viraje decisivo, ¿no? Y vamos a hablar ya de un hacer vivir y un dejar morir. Es decir, el poder disciplinar, a diferencia del poder soberano, es un poder cuya función ya no es matar, sino invadir la vida. ¿Invadir la vida en qué sentido? Organizar la producción, administrar la vida, más que decidir la muerte como vimos en la sociedad soberana y que era propio del cargo del soberano. Se me ocurre que un punto de partida interesante para empezar a reconocer los mecanismos internos a este tipo de sociedad es ya entender cómo pasamos de una civilización del espectáculo, que era la sociedad soberana, a una civilización de la vigilancia. Aquí aparece esto que va a ser decisivo no solo para este tipo de sociedad, sino también para la sociedad de control. Van a ir viendo, y esto ya apúntenlo porque es importantísimo, que la vigilancia no es que va a desaparecer cuando hablemos de sociedad de control, sino que va a tomar otros modos. Veremos cómo. Por eso insistimos con esta advertencia. La idea es intentar notar cómo el ejercicio del poder se va a ir volviendo cada vez más minucioso. Y la vigilancia es justamente un modo de ejercer el poder. Bien, obviamente ejercido en pos de la domesticación del cuerpo y del individuo. Esto lo vamos a ir viendo de a poquito. Entonces, ya no era del espectáculo, sino era del panóptico. Vamos a frenarnos un poquito acá porque no tienen por qué saberlo, qué es panoptismo, qué es panóptico, de dónde procede este término, de dónde lo toma Foucault. Para mí es notable lo que hace. Y vamos a hablar de un escritor, también de un filósofo, pensador anterior a Foucault, del siglo XVIII, que es Jeremy Bentham, que escribe un libro pequeño que se llama justamente El Panóptico, que es un libro que en cierta forma le encargan, que tiene fines arquitectónicos y que se traza como objetivo fundamental transformar los alcances de la vigilancia. En concreto, ¿qué es lo que le piden a Bentham o qué es lo que él idea ahí? ¿Cómo deberían ser las prisiones a partir de ahora, ¿no? Esto yo no lo había dicho, pero la sociedad disciplinar es la sociedad en la que empiezan a aparecer los lugares de encierro, y el lugar de encierro por excelencia, el que cualquiera puede reconocer, es la prisión. Lo que va a hacer Foucault luego, y aquí no lo llevaremos a fondo porque no es el objetivo de este módulo, pero lo referiremos, es leer cómo las lógicas propias de un espacio de encierro como es la prisión se extienden a los otros espacios de encierro, como la escuela, el cuartel, la fábrica, ¿por qué no también la familia?, que son espacios de encierro menos reconocidos como tales, porque no son propiamente instituciones, pero que para Foucault y para el ojo de Foucault sí lo son, en un sentido quizás incluso mucho más meticuloso, ¿no? Por eso ahí vamos a tener complicaciones mayores. Pero insisto con esto, lo que se propone Bentham es, en esa transformación de los alcances de la vigilancia, hacer de la vigilancia una omnipresencia. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Y por qué para Foucault es el reflejo de la sociedad disciplinar y de su desarrollo luego o su devenir en sociedad de control? Es una era, la del panóptico, que está marcada por una mirada perpetua del poder, que lo podríamos pensar en este sentido. Nos observan sin poder ver a quién nos está observando o a quiénes nos están observando. Por eso la institución clave en esta
sociedades la prisión. Más que nada para quienes no saben o no han visto nunca alguno de estos esquemas, les hacemos la sugerencia, ahí buscan en internet prisión panóptica o Jeremy Bentham panoptismo y van a ver estos diagramas, incluso hay fotos, hay un montón de imágenes para que se puedan dar una idea, pero se los cuento un poquito así acá mismo, ahora mismo ya pueden tener un mayor alcance. Lo que tenemos en esta propuesta, que va a ser extensiva, como dije recién, a otros lugares de encierro, es una arquitectura con un vigilante en una torre central que desde ahí, desde el medio, puede observar a cada celda. Haya lo que haya en la celda, ¿no? Ya sea un condenado, un loco, un enfermo, y pónganle lo que quieran luego cuando lo pensamos en otros espacios, ¿no? Cuando sea en la escuela el alumno, cuando sea en la fábrica el obrero, pero quedémonos con la idea original que tenemos en el texto de Bentham, que es respecto al delincuente o al criminal, ¿no? Entonces tenemos un espacio circular con una torre, ¿sí?, bien alta en el medio, desde la cual quien vigila tiene una visión total, por eso panóptico. Esto creo, Sof, no lo habíamos referido, pero bueno, por las dudas hago la referencia etimológica. En griego pan es total o todo y óptico visión. Entonces justamente lo que se busca es que este guardia o vigilante, como lo quieran llamar, policía, según la época que sea, tenga una visión total de todos los prisioneros. Sí, y tengan en cuenta cómo ya empieza a aparecer este criterio visual, ¿no? Eso es muy importante, sí. La primacía de lo visual por sobre el resto de los sentidos, porque piensen que podríamos tener como criterio de inteligibilidad cualquier otro sentido, como podría ser el olfato, el gusto, el tacto, lo que sea, y sin embargo es la vista la que privilegiamos, y esto va a sembrar las bases para algo que después se va a desarrollar y que vamos a ver exacerbado con la aparición de las redes sociales y las pantallas y básicamente todo lo que está compuesto de silicio, ¿no? Porque es el silicio lo que vehiculiza las imágenes y los contenidos audiovisuales en general. Pero ya en este tipo de sociedades, aunque no hubiera pantallas, existía este privilegio de lo visual ordenado estratégicamente y pensado con un fin bien político. Me animo, Sof, a dejar acá presentada una hipótesis que no está en Foucault, insisto, ni en Deleuze, que la podemos articular desde estas lecturas que estamos haciendo, más lo que vendrá con Nito Steyer, de preguntarnos en qué medida estas sociedades de hoy ocularcentristas, una etapa o una época ocularcentrista es una época en la que hay un cierto predominio de lo visual y a su vez de la imagen, ¿no? Esto que vos decías recién. Y cómo se encuentra exacerbada esta preeminencia con la constante aparición de aplicaciones que lo refuerzan. El otro día, capaz nos escucharon, estuvimos ahí en un programa de radio donde hicimos referencias a esto y bueno, quien nos estaba entrevistando advirtió algo muy, muy notorio, cómo las aplicaciones que se van sucediendo entre sí, pensemos, para no ir tan lejos, desde Facebook, van ofreciendo cada vez menor espacio para lo que es texto, ¿no? Para lo que es la escritura. Así se logra seguir alimentando el predominio de la imagen, de lo visual, ¿no? De lo que se puede ver. Claro, ¿no? Y por lo tanto de la inmediatez, porque lo visual te da una información inmediata, mientras que a través de otros sentidos o incluso del texto, si pensamos en estos formatos que aparecen progresivamente a través de las pantallas, hay una mediación, hay un trabajo, una elaboración que sea de lectura, o si estamos hablando de otros sentidos, no sé, el auditivo, ahora por ejemplo nos están escuchando y necesitan tener de un cierto tiempo, una cierta paciencia para recibir la información, porque hay mediaciones necesarias para poder procesar lo que estamos ofreciendo como contenido. En cambio, las imágenes implican una instancia de no proceso o un proceso muy instantáneo, porque enseguida que ves algo, ya recibís un estímulo que activa sectores neuronales y te da una respuesta que puede ser de serotonina o de algún otro estímulo, sustancia química. Claro. Entonces, cuando la información es visual,
es mucho más inmediata, mientras que los otros sentidos implican una instancia de trabajo y de paciencia y de procesamiento mucho, mucho más duradera temporalmente. Con esto que señalás, Sof, un poquito me desvío, pero no. También está bueno ya hacer dialogar las diferentes herramientas que tenemos en este taller. Y me hace acordar mucho a una escena de la película sobre la que vamos a estar volviendo. Insisto acá, si llegaron y no han visto la peli, denle pausa al audio y vayan a verla porque, tampoco es que les cambia todo, pero por si es que no quieren enterarse de esto antes de verla. Pero me refiero a esa escena en la que convocan a estos dos muchachos que trabajan en marketing porque quieren promocionar la nueva exposición que va a haber en el museo de esta Argentina Arias, que es la exposición de Square, el cuadrado, ¿no? Vamos a meternos en eso la vez que viene un poquito más en detalle. Pero recordarán la escena en la que están diciendo, bueno, ¿cuál creemos que puede ser la mejor estrategia comunicacional para, obviamente, atraer al público a esta nueva exposición? Y los muchachos, que no dicen nada que ustedes no hayan advertido ya seguramente en estos mundos de hoy, dicen, bueno, primero que nada, tiene que ser breve, ¿sí? No tiene que durar más de 10-15 segundos. Cuando la película se hace todavía, esto es un dato, no tenemos el auge de Instagram, ¿sí? Pero aún así, fíjense que Instagram viene a reforzar eso. ¿Cuánto dura una historia? Si no equivoco, 15 segundos. Sí. Entre 10 y 15 segundos. Bueno, ¿cuál es el máximo de video que puedes poner en tu Instagram? 1 minuto. Para eso luego inventaron el Instagram TV. Para poder subir videos de X largo tenés que tener X cantidad de seguidores. Fíjense, todo está como gestionado de manera muy minuciosa, que vamos a ver si lo podemos pensar esto. Pero en la escena que les estoy refiriendo, estos muchachos dicen, bueno, tenemos poco tiempo. No ahí en ese momento, sino poco tiempo al momento de intentar captar la atención de quienes están viendo el comercial o el video, como quieran llamarlo. Y eso forma parte también de esto que estás llamando vos, Sof, y que podría ser parte de la vorágine en la que estamos viviendo, o de este predominio de lo visual, el predominio de la inmediatez también, de la velocidad, de la cantidad sobre la cualidad, cuanto más mejor, no importa cómo, pero vos publicá. Y como también las publicaciones que carecen de imágenes atractivas entre comillas, ya repararemos en esto, no tienen la misma o no producen la misma interacción que las que sí, ¿no? Cuando hay mucho texto no te leen. Bueno, todas cosas que ustedes ya han advertido y que las queremos pensar desde estas herramientas, ¿no? Exactamente. Ahora, para entender el impacto de las pantallas sobre la materia, es decir, para entender el impacto de las pantallas sobre los nativos digitales, sobre todo, y sobre quienes no hemos nacido con todas las pantallas, pero sí con algunas. Yo, por ejemplo, no nací con el dispositivo móvil que ahora tenemos, pero sí con la pantalla de la televisión. Y después en mi adolescencia apareció la pantalla de la computadora. Y eso también repercute compositivamente en un sentido material. Así que para entender todo eso tenemos que ver de dónde procede y cuáles son las técnicas de control y disciplinamiento que están detrás de todo eso. Porque no es algo que sucede a partir de la aparición de los medios masivos de comunicación, sino que ya aparece en el inicio del modo de producción capitalista en este pasaje de sociedad soberana, sociedad disciplinar, y después, como les decía, se potencia con la sociedad de control. La sociedad de control es la que ya tiene instaladas las pantallas. Pero en la sociedad disciplinar, ese momento previo, ya aparece el predominio de lo visual a partir de estas instituciones como la cárcel, pero no solo la cárcel, sino también la escuela, la familia, el hospital psiquiátrico, sí, en donde hay una exposición visual muy fuerte y en donde el disciplinamiento se ejerce a través de la mirada también. Bien, buenísimo. Esto va de la mano con algo que me interesaba, lleguemos a trabajar hoy, que sucede con la sociedad disciplinar, que se da, o la búsqueda es economizar los gastos a la hora de ejercer el poder o a la hora de vigilar a los individuos, ¿no? Por eso estos proyectos como el que le encargan a Jeremy Bentham están pensados en pos de esa economía, ¿no? De cómo se puede vigilar más gastando cada vez menos.
y se advierte que los modos de ejercicio propio de la sociedad soberana implicaban un gasto tremendo, no solo económico, sino de energía, de tiempo, y en esa forma, en esos modos de ejercer el poder, no se llegaba a dominar de manera total a los individuos, ¿no? Había muchas licencias, había muchas fallas, muchas lagunas. Fíjense qué rotundo todo esto. Cuando tenemos, como en la sociedad soberana, un poder bien macizo, tan visible que no oculta nada, es mucho más frágil que cuando tenemos un ejercicio del poder cada vez más difuso, cada vez más minucioso. Esta es la lectura que Foucault nos propone y que para mí es decisiva. Por favor, tengámosla bien presente porque nos va a permitir pensar y problematizar nuestros tiempos de hoy, ¿no? Cuanto más macizo es el poder, cuanto más visible es su ejercicio, mucho más frágil es, porque lo puedo detectar, lo puedo señalar y en todo caso podría gestar directamente algún tipo de resistencia o algún tipo de revuelta contra ese poder, ¿no? Esto lo dice Foucault, es para discutirlo, ¿eh? Pero cuanto más difuso se vuelve ese ejercicio, cuanto más se economiza ese ejercicio, no solo es cada vez menos frágil, sino mucho más difícil de resistir o de pensarle alternativas o de pensarle posibles fugas, ¿no? Como siempre intentamos señalar cuando estamos abordando este problema, ¿no? Bien, vuelvo un poquitito porque creo que acá hay algo muy potente. Estábamos hablando del diseño arquitectónico del panóptico. Yo decía antes de irnos off con esto de tenerlo en cuenta para pensar la preeminencia de lo visual y hoy de las imágenes, ¿no? Y cómo este sistema carcelario, que inicialmente funciona para las cárceles, expande sus lógicas a todos los lugares de encierro, que en la sociedad disciplinar, atención con esto porque va a ser clave, todavía son la escuela, el cuartel, la fábrica, el hospital psiquiátrico, la familia. Pero bueno, cómo también esto se expande en un sentido mucho más microfísico, es decir, cómo se filtran estos modos de vigilancia en los cuerpos mismos, ¿no? Cómo la vigilancia es introyectada. Si nos queremos preguntar en qué momento empieza a suceder esto, si bien no hay un momento en particular que uno puede decir, bueno, a partir de ahora sucede, les propongo que ya vayan pensando en la transición, pasaje de la sociedad disciplinar a la de control. Todavía nos quedan cosas por ver de la de disciplina, no se preocupen, pero cuando hablamos de vigilancia introyectada, es una situación o un fenómeno que se da tanto en la sociedad disciplinar como en la de control o en esa transición de una a otra. Por favor, no se olviden que cuando hablamos de las sociedades hablamos de prácticas, no de características, y en tanto tales, hay algunas prácticas que podemos encontrar incluso en todas las sociedades. No es que, bueno, se va desplazando y lo que sucedía en otra deja de suceder en la siguiente y así sucesivamente. No, tengan en cuenta que todavía perduran algunas prácticas precedentes. No es que todo se va de un plumazo. Esto es muy importante también. Y para seguir avanzando, estábamos pensando en torno a esa arquitectura panóptica que piensa Bentham y a la que Foucault acude para que entendamos por qué la sociedad disciplinar es una sociedad panóptica, basada en esa mirada omnipresente del poder, en esa arquitectura que tiene un vigilante en el centro. Lo que se logra es que cada prisionero en la celda puede ser visto, pero él no ve. O sea, lo pongo en otros términos que me parecen más interesantes. El prisionero, en una forma de distribución como esta, es objeto de información, pero no de comunicación, ¿sí? Solo es lo que es visto, pero que no puede ver. Esto me parece notable para que podamos pensar lo más profundamente decisivo de este tipo de sociedad y que, como dije recién, se va a hacer extensivo en múltiples modos, ¿no? Ahora, acá ya el poder, el ejercicio del poder, no es tan macizo como en la sociedad soberana, y con la aparición de las distintas instituciones, esto va a ser cada vez más complejo. A excepción, fíjense qué notable, de la prisión. La prisión en la sociedad disciplinar va a ser la única institución en la que el poder se va a seguir mostrando desnudo, ¿sí? Crudo, bien visible. No así en los otros espacios de encierro.
Lo que sí la prisión y esta disposición arquitectónica que se empieza a poner en boga en el finales del siglo XVIII en adelante, con la aparición de las primeras prisiones, lo que sí deja esta disposición es, bueno, la siguiente relación: obtener una cada vez mayor visibilidad de, en este caso, los presos, o si estamos en la fábrica, los obreros, si estamos en la escuela, los alumnos, si estamos en el hospital, los locos. Obtener de ellos o de esas personas una mayor visibilidad de la mano con una mayor eficacia laboral, ¿sí? Cuanto mayor es la visibilidad de los obreros en una fábrica, tanto mayor es su eficacia laboral. Esto está clarísimo, ¿no? El ojo omnipresente, la mirada perpetua del poder, y obviamente sostenida en este ser observado, uno, sin ver a quién me está observando. Pero ya tengo empiezo a internalizar la vigilancia, esa certeza de que estoy siendo vigilado. Por lo tanto, desde ya que no tengo tantas más opciones que adecuarme a las lógicas laborales que me proponen en X lugar de trabajo, ¿no? En una fábrica cualquiera. Y acá quiero señalar algo que aparece en el texto de Deleuze, que insisto, el de Deleuze lo vamos a encarar más que nada la vez que viene, vamos a ir a fondo con él. Pero como Deleuze ya lee en este recorrido que hace Foucault algo notable, un poco lo voy a parafrasear, con esto de la aparición de los espacios encierros, tenemos a un individuo, cualquiera sea, que no deja de pasar de un espacio cerrado a otro. Esa es la expresión exacta que usa Deleuze. Vieron que es notable lo que señala allí. Dice, bueno, primero estás en la familia. De la familia vas a la escuela. Y él pone como frase propia de la escuela, acá ya no estás en tu casa. De la escuela te vas al cuartel o al ejército, como quieran, el término que quieran usar para entenderlo, donde te dicen, ojo que acá ya no estás en la escuela. Del cuartel a la fábrica. Cada tanto, dice Deleuze, al hospital y eventualmente la prisión. Me encanta esa expresión en Deleuze de eventualmente la prisión, porque nos abre puertas para pensar cosas que no nos vamos a proponer en este taller, que es, bueno, la prisión es la amenaza perpetua de la sociedad disciplinar hasta nuestros tiempos. De hecho, podrán leer en esto la razón por la cual es una institución que se mantiene vigente desde sus inicios, ¿sí? Y que se va multiplicando cada vez hay más prisiones. Pero bueno, esto, insisto, problemática a la que no nos podemos entregar en este taller porque sería ya demasiado, ¿no? Pero la prisión es ese lugar de encierro por excelencia, ahí tal como lo señala Deleuze. Y en esta línea me interesa retomar lo que habíamos señalado cuando pensábamos el poder soberano, en el anterior tipo de sociedad. ¿Se acuerdan que yo decía que el poder era ejercido, o digamos el castigo de parte del soberano era ejercido una vez hecho el delito, cometido el delito o el crimen, ¿sí? Y lo que tenemos en este tipo de sociedad es lo siguiente: el poder disciplinar aquí es ejercido ya no a posteriori, una vez consumado el acto, sino en la virtualidad del comportamiento, es decir, antes de que se realice una determinada acción, antes de que el gesto sea llevado a cabo, ya se está interviniendo, ¿sí? Entonces, empezamos a acercarnos a la idea de un poder que produce. Vayan reteniendo esta idea porque es la fundamental, ¿no? En pos de economizar los castigos, tal como se llevaban a cabo en la sociedad anterior, aquí lo que tenemos es un ejercicio del poder que se lleva a cabo en esa virtualidad, en el antes de la acción, ¿no? No una vez consumado el acto, donde, bueno, no queda más que castigar al cuerpo rebelde o al cuerpo o al criminal, ¿no? Que, como decíamos hace un rato, en tanto criminal es un desafío directo a la autoridad del soberano, ¿sí? Eso vuelvan a tenerlo presente. Ahora, en este tipo de sociedades, el crimen ya no es un desafío directo a la autoridad soberana, sino a quién, a la sociedad toda, al cuerpo social, porque si ustedes recuperan lo que yo decía antes, de que lo que importaba en la sociedad soberana era el cuerpo del soberano, bueno, eso también muta en este tipo de sociedad, y lo que tiene mayor relevancia es el cuerpo social, ya no el cuerpo del soberano. Entonces, el crimen es un desafío a la sociedad toda. De esta forma, también se nos abren las puertas para pensar, a diferencia de lo que sucedía en el anterior tipo de sociedad,
pensar una relación dinámica del poder, una relación ya mucho más móvil, ¿sí? Ya no de arriba a abajo, de abajo a arriba, estática, vertical, entre soberano, súbdito, súbdito, soberano, sino una relación mucho más, cada vez, perdón, más difusa, más móvil, más meticulosa. Sí, se me ocurre antes de avanzar, ejemplificar esto que estás diciendo, de que el poder opera virtualmente antes del accionar, es decir, antes de que uno sea un individuo peligroso, entre comillas, antes de convertirse en esa amenaza, ya está ahí el poder gestionando y produciendo determinados comportamientos preventivos. Y más que nada porque a veces conceptualmente es difícil de entender esto si no se ancla en casos concretos de aplicación. Así que un ejemplo evidente para pensarlo, primero podría ser la heterosexualidad como régimen político, algo que hemos hablado, y pueden hacer también referencia a Monique Wittig, a Silvia Federici, que la nombramos también en este encuentro, pero que son autoras que se dedican a trabajar específicamente esto, cómo la heterosexualidad no es una elección, sino que forma parte de un régimen político. Y en este caso concreto, para pensarlo, si bien cada vida es singular y las experiencias que tengan son particularísimas, podríamos decir que en general y sin reducir, obviamente que habrá excepciones, pero en general se supone que las personas son heterosexuales. O sea, pareciera que la heterosexualidad es algo que se da por naturaleza y no como efecto de un régimen político. Entonces sucede que antes de explorar la sexualidad, suponemos que hay una heterosexualidad a priori natural. Esto es parte de una operación biopolítica, me animo a decir, sobre todo en esta transición a la sociedad de control, y que ya aparece con la sociedad disciplinar. Y también podemos pensar incluso la construcción de las identidades de género binarias o positivas, esa definición exclusiva de varón o mujer, como si no existiera otra cosa más que este binomio. Y esto se traduce no solamente a nivel jurídico, o sea, cómo apareces en el DNI, solamente en Argentina hay 2 opciones, sino también a nivel biomédico, ¿no? Cuando nace alguien y te anotan, antes de incluso anotarte en el registro civil, también sos varón o mujer, hembra o macho. Todas estas construcciones no son casuales, sino que están estratégicamente diseñadas, que no es un alguien el que está detrás, o sea, no es una persona o una institución concretamente, sino que tiene que ver con un modo de producción y todo un entramado relacional que necesita de este binomio varón-mujer y de la relación heterosexual como régimen político para producir y reproducir fuerza de trabajo. Sí. Lo mismo podemos pensar, otro ejemplo, cómo opera virtualmente el poder. Antes de que vos explores nada, antes de que tengas cualquier experiencia, ya se supone que vas a ir al colegio y tal vez que también te vas a formar académicamente a nivel superior. Sí, de hecho, los datos concretos para entender esto, que lo vamos a pensar más que nada la vez que viene con la sociedad de control, es, y haremos un análisis más minucioso, cuáles son las nuevas materias de las últimas décadas, ¿no? En los sextos años, que es el último año, por lo menos acá en Argentina, lo digo porque hay gente que se anotó y es de otro lugar, vamos a pensar cuáles son las materias que fueron apareciendo y cuáles desapareciendo o entregando algunas de sus horas, de su cantidad de hora. Hoy tienen introducción a la vida universitaria, por ejemplo, y laboral en algunos casos se llama universitaria y laboral. Supongamos que quedémonos con el primer término. Ya en el último año de colegio te están preparando, casi no dándote opciones para lo que se viene, ¿no? De ahí, lo que decía Deleuze, ¿no? Y lo vamos a llevar a fondo, no se preocupen. Formación permanente, nos estamos adelantando un poco, pero parecería que no hay otra opción posible. Del colegio tengo que ir a la universidad, ¿no? Sí, y te agrego otra cosa. A ver.
solamente fíjense en las currículas del colegio cuántas horas se destinan a educación física y cuántas horas se destinan a otras materias que tienen que ver más con el desarrollo teórico o intelectual, ¿no? Abstracto. Por ejemplo, materias como matemática. Sí. Entonces, evidentemente es mucho mayor la carga horaria de matemática que de educación física. ¿Esto es azaroso, es casual o hay una estrategia detrás de esto? Bueno, desde la lectura Foucaultiana, evidentemente, por algo no se ejercita el cuerpo en este sentido, no en el sentido productivo, porque ya vemos cómo a través de los dispositivos de disciplinamiento el cuerpo se vuelve una máquina de rendir económicamente, Sí. pero no se lo entrena cualitativamente, no se lo explora, no se le dedica tiempo, porque el tiempo está destinado más bien a esas materias que nos van a dar una posibilidad de salida laboral, de rendimiento. Sí, de convertirte en utilidad económica, ¿no? Exactamente. Y todo esto, repito, parte de una institución, en este caso es el colegio, pero cada vez se filtra más a otros espacios, inclusive no institucionales, y termina produciendo estos cuerpos que no voy a decir tenemos, porque también vamos a problematizar esto de pensar el cuerpo como propiedad privada, esta idea de que tengo un cuerpo o de que mi cuerpo es mío, es polémica porque implica una noción de propiedad que es también específica del modo de producción capitalista. Cómo pensar que no es que tenemos un cuerpo, sino que en todo caso somos un cuerpo o que somos materia, ni siquiera un cuerpo, porque el esquema corporal anatómico es una construcción del siglo XVI. El esquema corporal anatómico no existió siempre como lo conocemos ahora. Esto que somos, esta materialidad que somos, no es natural, sino que también es construida a través de hábitos heredados, hábitos que son institucionales, pero que también aparecen por fuera de la institución cuando adherimos acríticamente a ciertos consumos, como puede ser desde el consumo de carne, que nos constituye y que no deja de ser un hábito heredado, contraído, o en los términos de Bourdieu, un hábitus que heredamos y que muchas veces no ponemos en cuestión, o mucha gente no pone en cuestión, y por eso no es algo elegido, sino que es heredado. Y también podemos pensar en los nativos digitales, cómo muchas veces consumen audiovisualmente cosas que aparecen en redes sociales, en YouTube o en cualquier plataforma, y también producen efectos físicos, ¿no? Incluso no solamente físicos, sino psicosomáticos. Así que todo eso tiene que ver con el control virtual del comportamiento. Incluso antes de que se produzca una acción, ya hay toda una operación que hace que no solamente se puedan calcular los posibles movimientos de los ciudadanos y de las poblaciones todas, sino también las posibles transgresiones. Sí, está buenísimo. ¿Sabés qué, Sof? Como para cerrar esta zona de ejemplo y, bueno, ahí agilizar un poquitín porque ya estamos cerca del final del tiempo, nos vamos a extender un cachito hoy, para que se pueda tener un mayor alcance esto que estás señalando vos, y ya que hablaste del colegio, ¿no? Que podría ser un lugar desde el cual pensar estas problemáticas. Imaginen esta situación, recuérdenla porque seguro han ido al colegio, y que por lo menos en uno de los que yo particularmente trabajo hasta hace poco estaba vigente, esta separación binaria entre varones y mujeres, por ejemplo, en las listas, ¿no? Algo muy sencillo, a la hora de tomar lista a la mañana, cuando entra el preceptor o preceptora a tomar lista, si es que no lo hace el docente o la docente, lee los nombres y los tiene separados entre varones y mujeres. Bueno, este año, en uno de los colegios donde yo estoy, ya eso dejó de suceder. Pero esa división sexual, que también es producto de un cierto ejercicio del poder, que no se da azarosamente, va a producir efectos materiales concretos. Eso es lo que nos interesa reconocer. Por eso hablamos de un ejercicio del poder en la virtualidad del comportamiento. Antes, ¿no? Hay una preconfiguración
Otro ejemplo interno a esto que vos señalás de las escuelas es la división sexual en torno a las prácticas de educación física, ¿no? Por ejemplo, el deporte que se le ofrece en algunos colegios a los varones, siempre tras la lógica binaria, ¿no? No es el mismo que se le ofrece a las mujeres, ¿no? Las mujeres no pueden jugar fútbol. En la mayoría de los colegios, ¿eh? Algunos quizás están mutando, Sí. y si ustedes conocen casos, nos los cuentan, los comparten, ¿no? Los Para baños facilitar. también se separan en baños de mujeres y baños de varones. Bueno, ahí también tenemos otra problemática bien interesante. Pero bueno, ¿qué está pasando allí? Hay una organización, hay toda una anátomo-política puesta en juego, hay una disciplina bien constante, bien rigurosa, y una individualización que hace de los cuerpos o de las corporeidades algo analizable, algo manipulable, ¿no? La idea del cuerpo dócil que en Foucault es fundamental, el devenir del cuerpo en máquina, es decir, el devenir del cuerpo en utilidad económica, en fuerza de trabajo. ¿Pero por qué? Ya se me marca qué deportes puedo hacer y cuáles no. Ya se está moldeando toda una subjetividad en torno a esto, ¿no? Por eso nos empezamos a acercar a cada vez más a esta relación dinámica del poder, a esta relación bien móvil del poder, que tiene que ver con crear subjetividades, ¿sí? No ya con prohibir, como sucedía en las sociedades precedentes, las sociedades de tipo soberana, sino un poder que es productor. Y ya estoy alcanzando Claro. la tesis fundamental, ¿no? Sí, un último ejemplo. Dale. Mientras que en la sociedad soberana, incluso al principio de la sociedad disciplinar, se prohíbe la desnudez. Luego, en la sociedad de control, ahora no solo no se prohíbe la desnudez, porque, bueno, cuando han sucedido casos de personas que hacían toples en las playas y quisieron criminalizarla, se armó un escándalo bárbaro, cada vez menos se prohíbe la desnudez, pero... Sí, perdón, Sof, me meto en tu ejemplo un segundito, esto está buenísimo. Para quienes son de acá de Argentina y particularmente Buenos Aires, recordarán el caso en uno de los lugares aquí de la costa argentina, donde dos chicas decidieron hacer topless. Sí, llegó la policía porque un padre la fue a increpar. Esto es real, ¿eh? Y le dijo, ¿cómo puede ser que estén en pelotas acá donde tengo a mi hijo cerquita? ¿Cómo le explico? Y bueno, acto seguido cayó la cana. Acto seguido, obviamente, se la quisieron llevar presas. Ahí hay un gran ejemplo para entender cómo en una sociedad como esta, que no sabemos si llamarla disciplinar, de control o una mixtura tremenda de todo esto, todavía regresan algunas funciones más antiguas o presentes del ejercicio del poder, que es prohibir, reprimir. Bueno, no, ustedes se desnudaron, vengan aquí, van presas. ¿Por qué? Porque a este padre en particular le va a costar explicarle a su hijo que es una teta, ¿no? Sí, incluso en redes sociales vieron que si suben pezones femeninos se censura la foto, pero cada vez menos se prohíbe la desnudez, pero lo que sí se producen son ciertos cuerpos hegemónicos que son los que se pueden mostrar desnudos. Entonces, la desnudez de una mujer que cumple con los estándares de belleza hegemónicos no incomoda, no molesta. Sí, sí. En todo caso, la desnudez que incomoda es la de un cuerpo no hegemónico, disidente. En ese sentido, ahora te dicen desnudate tranquilamente, pero si tenés este tipo de cuerpo, sí, ¿no? Sí. Por eso el nivel de control es cada vez más biopolítico o anatomopolítico, en el sentido de que ya no tiene que ver con la prohibición, sino con la producción, en este caso, de determinados cuerpos hegemónicos, que son los únicos válidos para aparecer en el espacio público político, sea en la calle o sea en una red social. Está buenísimo. Lo habrán notado, y acá de nuevo, si solo pueden advertir lo que voy a decir ahora si leyeron el texto Poder Cuerpo de la entrevista a Foucault. Habrán notado un párrafo, un pasaje que es excepcional. Ahora voy a leer un pedacito, ¿no? Donde dice, bueno, le preguntan por la recuperación del capitalismo, del poder. Él dice, más que de recuperación, prefiero hablar de reconducción. Cómo se reconduce el poder ante ciertas sublevaciones. ¿Vieron que habla de eso? Bueno, ¿qué hacemos con el cuerpo sublevado? El cuerpo que se subleva es un cuerpo que justamente se vuelve insurrecto respecto a las normativas de cada época o a la disciplina de cada época o control, como lo quieran llamar. Bueno, ¿qué pasa? Cuando el poder, ¿sí?, advierte o cuando se advierte que ya no se puede a la manera antigua, ¿sí?,
dominar, manipular ciertas sublevaciones o ciertos cuerpos, ahora, dice Foucault, ya lejos de apelar a la lógica del control-represión, se apela a la lógica del control-estimulación. Cuando ya no se puede, o cuando ya este ejercicio del poder no puede contra el cuerpo que se subleva, cuando ya la represión es insuficiente, de ahí que Foucault diga, bueno, nos queda corta la concepción negativa del poder. Cuando ya se vuelve insuficiente ese modo de acción del poder, aparece un otro mucho más estratégico, si se quiere más inteligente, más sutil, más minucioso, y que tiene que ver con esta lógica del control-estimulación. Ya no control-represión, dice Foucault, sino te estimulo. Bueno, desnúdate, dice él ahí. Pero no, al momento de desnudarte, se te va a exigir tener un cuerpo, y digo tener porque es la lógica de la propiedad que se pone aquí en juego. Tener un cierto cuerpo. Vieron que ahí dice Foucault, sé bronceada, sé esbelta, Claro. ¿sí? Tenés cierta figura. O por ¿no? ejemplo, ya no se prohíbe la sexualidad, no se esconde la sexualidad, sino que todo se hipersexualiza, pero en este sentido heterosexual, ¿no? La heterosexualidad como régimen político. Sí, notable. De hecho, me animo a agregar algo que no aparece así en los términos Foucaultianos, pero ¿cómo podemos leer en la máquina capitalista o en el aparato capitalista una máquina de estimular, ¿no? Ya no de reprimir ni de censurar o meramente reprimir, meramente censurar, sino también producir. O sea, la lógica control-represión da lugar a esta nueva lógica en la que ya no se trata de prohibiciones, sino de toda una producción. El poder es producción. Quiero que se queden con esta hipótesis, porque no la estamos desarrollando a fondo, aunque ya dimos ejemplos y creo que se pueden dar una idea, para retomar desde aquí la vez que viene. Igual antes de terminar, Sof, voy a hacer 2 lecturitas breves de ese texto de Foucault, así ya la que viene retomamos desde acá y bueno, trazamos el camino para pensar el surgimiento de este nuevo tipo de sociedad ya de la mano de Deleuze, que es la sociedad de control. Bien, dice Foucault, leo estos 2 párrafos y nos vamos. Desde el siglo XVIII hasta comienzos del XX, se ha creído que la dominación del cuerpo por el poder debía ser pesada, maciza, constante, meticulosa. De ahí esos regímenes disciplinarios formidables que uno encuentra en las escuelas, los hospitales, los cuarteles, los talleres, las ciudades, los inmuebles, las familias. Hago aquí una pausa. Foucault cuando está hablando de esa creencia de cómo los cuerpos son dominados por el poder, está hablando tanto del ejercicio del poder en la sociedad disciplinar, sobre todo en la disciplinar, pero con algunos resabios del modo de accionar del poder anterior, ¿no? Recuerden lo que vamos a recalcar todo el tiempo. No es que los virajes se dan de manera rotunda, sino que son paulatinos, ¿no? Todavía hay prácticas propias de una sociedad conviviendo con prácticas de las sociedades que se vienen, ¿no? O que las continúan de algún modo. Sigo con Foucault. Y después, a partir de los años 60, ¿se acuerdan que al principio yo dije para Foucault hay una década en el siglo XX que es decisivo, que son los 60, Mayo francés en sus finales? Dice, se da uno cuenta de que este poder tan pesado no era tan indispensable como parecía, que las sociedades industriales podían contentarse con un poder sobre el cuerpo mucho más relajado. A esto yo lo venía llamando mucho más difuso, mucho más dinámico aún incluso, y todas cuestiones que vamos a profundizar la vez que viene. Y salteo y voy a otro pasaje en donde Foucault dice justamente, o expone esta tesis que es la que más nos va a interesar, la tesis de que el poder es producción y no meramente prohibición o represión. Dice, si el poder no tuviese por función más que reprimir, si no trabajase más que según el modo de la censura, de la exclusión, de los obstáculos, de la represión, a la manera de un gran superego, si no se ejerciese más que de una forma negativa, sería muy frágil. Entonces, la concepción negativa del poder es la que nos lleva a pensar su ejercicio en términos represivos. El poder como lo que prohíbe. La ley, ¿no? El poder en tanto representación de una ley.
Si fuera eso solo, sería muy frágil. Por lo tanto, también mucho más fácil de ser contraatacado o de ser resistido. Sigo con él. Si es fuerte, es debido a que produce efectos positivos a nivel del deseo. Esto comienza a saberse y también a nivel del saber. Aquí la tesis fundamental, entonces. El poder, lejos de estorbar al saber, lo produce. Si se ha podido constituir un saber sobre el cuerpo, es gracias al conjunto de una serie de disciplinas escolares y militares. Fíjense qué interesante. No es que ambas concepciones del poder se excluyen, sino que hay una prolongación y por lo tanto una mutación en esa prolongación del ejercicio del poder disciplinar a estos nuevos tipos de sociedad que con Deleuze vamos a reconocer.